para todos, pero es un compromiso de todos. O sea, la consulta está programada a una hora y nosotros tenemos programados de 7:30 a 8:30 el caso, no a las 7:40, ni a las 8, ni a las 9. O sea, a las 7:30 debíamos estar empezando. De hecho, por eso no es a las 7 para que todo el mundo alcanzara a llegar. No es la premura del tiempo, sino que tus compañeros llegaron tarde. Para la revisión del caso clínico, entonces vamos a usar una herramienta que se llama Kahoot para que la vayan abriendo en sus celulares, o si tienen la aplicación para que la vayan abriendo. En el momento que les digamos, pues hay que ingresar un PIN para que estén atentos. Mi nombre es Jennifer Arroyave Benavides, soy residente de pediatría de la Universidad del Rosario y en conjunto con la doctora Guarnizo vamos a revisar un caso clínico. Entonces, se trata de un paciente de 9 años de edad, de género masculino, sin antecedentes patológicos de importancia. Tenía un antecedente de un viaje a Lima a inicios de agosto del 2016. Una semana después del viaje inició con dolor en la muñeca derecha. En ese momento se manejó con inmovilización, con empeoramiento de los síntomas. Más o menos 3 semanas después inicia con edema en la muñeca izquierda, que se evidencia el examen físico en la consulta de septiembre de pediatría, fiebre intermitente, y en el momento de la consulta, que fue el 5 de septiembre del 2016, llevaba un cuadro ya de 4 semanas de evolución. Entonces, ¿ya tienen Kahoot? ¿No? Bueno, pero vamos a hacerlo entonces la primera pregunta por votación. ¿Este paciente tiene una artritis aguda o una artritis crónica? ¿Qué creen ustedes? Sí, ese es el PIN, pero espérate, vamos a cargar. ¿Listo? ¿Ya ingresaron? Pero que tiene la fuerza en la niños. ¿Una descarga? Bueno, hagámoslo así entonces. Sigamos con la presentación. Entonces ustedes dicen que tiene, ¿quién vota por artritis aguda? 1, 2, 3, 4 personas. ¿Y el resto artritis crónica? ¿Cuánto tiempo de evolución se requiere para pensar que sea una artritis crónica? 6 semanas, exactamente. Entonces es una artritis aguda. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esta es la siguiente pregunta. El mismo paciente que les había contado, de 9 años, masculino, con el antecedente del viaje a Lima, una semana después inició con el dolor articular en la muñeca, 3 semanas después el dolor y el edema en la siguiente muñeca. ¿Cuál considera que es la opción de diagnóstico más probable? ¿Una artritis reactiva? ¿Una artritis séptica? ¿Una AIJ? ¿O un lupus? ¿Quién vota por artritis reactiva? ¿Quién vota por artritis séptica? No, esa opción no está. Es una artritis aguda de la génesis. No, como reactiva. Una artritis reactiva, ¿por qué? Porque apoyan la idea de una artritis reactiva. Por lo que es oligoarticular, que es el tipo de evolución, y aunque no hay más antecedentes que nos diga del lupus o, bueno, una IJ también le. ¿Por qué no una artritis séptica? Alguien que diga por qué no, porque es como más sencillo. Habría mayor compromiso sistémico en parte, más fiebre, Sí. más signos de inflamación. Lleva 4 semanas de evolución, además. Digamos, pues, las articulaciones comprometidas son las muñecas, que pues realmente una artritis séptica es exótico de compromiso en muñecas. Exactamente. ¿Por qué no una IJ? Esa está más fácil. Ajá. Y lleva apenas 4 semanas. ¿Y por qué no un lupus? Pues Podría ser, pero le faltan todas las otras cosas. Exacto. Listo. Siguiente, entonces. Tenía un antecedente importante que era el viaje a Lima. A Lima. Ella dijo que el niño había venido a un viaje, que no sabíamos, de allá llegó enfermo. O sea, el niño se fue bien y de allá llegó
Exacto. Entonces, efectivamente, en ese momento, en septiembre, que lo vio pediatría, consideraron que la posibilidad diagnóstica más probable era una artritis reactiva, iniciaron naproxeno 15 miligramos kilogramo día y solicitaron laboratorios. El paciente llega el 19 de octubre del 2016 a consulta de reumatología pediátrica, ya en ese momento lleva 10 semanas de poliartritis, con pobre mejoría realmente al manejo con AINES. En el examen físico se evidenció compromiso en los codos, muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas, en las rodillas, en los tobillos, en las metatarsofalángicas, y nos trae los laboratorios, algunos de los laboratorios que se le habían ordenado por pediatría. Una resonancia de mano derecha normal, un C3 en 159.5, un C4 en 5.2, unos ANAS negativos, unos ENAS negativos, unos ANCAS negativos, un hemograma con 5.700 leucos, 3.300 neutrófilos, linfocitos de 2.100, una hemoglobina de 15.4, unas plaquetas normales y una PCR negativa. ¿Ya los vieron? ¿Alcanzaron a ver los laboratorios y analizarlos? Entonces, ese mismo paciente, ya en este momento es un escolar con poliartritis mayor de 6 semanas. Recuerden que tenía un viaje previo a Lima desde el inicio del cuadro, fiebre intermitente, se le está dando un manejo con un ciclo corto de AINES con pobre respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es la opción de diagnóstico más probable? ¿Una AIJ? ¿Una artritis reactiva? ¿Un lupus? ¿O creen que todas pueden ser? ¿Quién defiende la AIJ? ¿Quién cree que sea una IJ? ¿Andrés? Dale. ¿Por qué crees que sea una IJ? No, pues es una IJ, sí, es poliarticular. Pues el tiempo de evolución, ya tiene compromiso de las articulaciones. Una artritis reactiva ya sabemos que es más aguda, y el lupus, pues creo que los laboratorios todos están normales con parametrizar, y pues creo que faltan más criterios para el lupus. Pues podría ser la IJ. ¿Quién sigue pensando que es una artritis reactiva? ¿O por qué no una artritis reactiva? Por el tiempo ya. Por el tiempo, sí, no es lo usual, aunque hay algunas artritis reactivas que se pueden cronificar, pero pues no es lo usual. ¿Por qué no un lupus? Pues ahí los laboratorios nos ayudaron un poco, no tienen ni licopenia, ni anemia. No tenemos criterios todavía para poder decir que sea un lupus. Entonces, ¿qué creemos que es lo más probable? Una IJ, sí. Efectivamente, en esa consulta, entonces, con esos laboratorios, con el cuadro clínico del paciente, por el tiempo de presentación y el tipo de compromiso, consideramos que se trataba de una AIJ poliarticular. Llevaba apenas, creo que 6 semanas de manejo con AINES, entonces todavía no se podía considerar una falla terapéutica, entonces se continuó con el tratamiento con AINES, se adicionó metotrexate y ácido fólico y se solicitaron laboratorios complementarios. El paciente regresa el 30 de noviembre del 2016 refiriendo pobre mejoría. Realmente el metotrexate no se le inició, pero sí continuó con el naproxeno, y nos trae los siguientes laboratorios: un hemograma con 5.230 leucos, 66% de neutrófilos, 25% de linfocitos, una hemoglobina en 14, unas plaquetas en 418.000, una PCR en 5.5, una BCG normal, una ferritina en 784.3, una creatinina normal, una albúmina en 4.5, una TGO en 420.5, una TGP en 450, una LDH en 572 y un factor reumatoideo en 10.6. ¿Ya? ¿Los tienen? Listo, entonces, ese mismo paciente, poliartritis mayor de 6 semanas, el manejo con AINES con pobre respuesta, vieron que tenía elevación de las transaminasas, elevación de LDH. ¿Cuál creen que es la opción de diagnóstico más probable? Toxicidad por AINES, estaba recibiendo AINES desde hace ya 6 semanas. Una AIJ, teníamos el diagnóstico de AIJ, ¿no? Una dermatomiositis juvenil, o pueden ser todas las anteriores. Entonces, toxicidad por AINES, ¿alguien que vote por toxicidad por AINES? No, esos compromisos no funcionan. ¿Nadie? Pero tiene transaminasas elevadas, se puede darlo también la toxicidad por AINES, ¿no? La IJ, ¿alguien sigue pensando que sea una IJ? ¿Todos? Sí, seguimos pensando. Y la IJ produce elevación de transaminasas.
Exacto. La sistémica, ¿qué tal que sea una sistémica? Podría ser. Y elevación de LH también produce. Y dermatomiositis juvenil, nadie vota por dermatomiositis juvenil. ¿Alguien quiere que una dermatomiositis? ¿No? Nadie. Nadie le preocupa. Devuélvete los exámenes otra vez. Miren bien los exámenes. ¿Listo? ¿Qué tienen los exámenes anormales? Elevación de reactantes. O sea, que a pesar de positivo y ferritina tomándolo también con Una ferritina que está positiva y una transaminasa que está elevada. ¿Y algo más? ¿Qué más? el factor No, tienes a 200 leucocitos. Factor reumatoide está negativo. ¿Sí? Entonces, Ya vienen las transaminasas que están muy elevadas. si el factor reumatoide está negativo, no tiene ninguna. no necesariamente. Pues, ¿de acuerdo? A nadie le importa si está positivo o está negativo, eso era para el pronóstico, no vas a ver el diagnóstico. Listo. Entonces, con eso, los AINES producen toxicidad a qué nivel? Principalmente hepático y renal. Lo que pasa es que lo que más busca la gente es lo renal. ¿Sí? Entonces, lo principal es hepático y luego renal. Pero la toxicidad por AINES eleva la LH. No, listo. ¿Por qué se elevan las transaminasas y la LDH? ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades o los compromisos de órganos que podrían producirse? Entonces uno dice, por ejemplo, bilirrubinas, entonces uno dice hematológico, hepático. ¿Sí? Entonces uno así, entonces la transaminasa y la LDH, ¿en qué órgano piensa uno? Hepático. Solamente hepático Solamente hepático. y con LH elevado. No sé, hueso. Pues, No. Un poquito más afuera. lo que voy Un es poquito más afuera. No. La activación ¿Cómo? macrofágica ¿Cómo? produce Muscular. muscular. Muy bien. La activación macrofágica produce caída de las células blancas, anemia, trombocitopenia, y la destrucción de la cabeza y la presión. Listo, dale. Le vuelvo a Entonces. los diagnósticos. ¿Usted puede tener toxicidad por aire? ¿Puede tener una hemota? ¿Puede tener una dermatomiositis? Pues puede sí. Sí, puede tener una Sí, dermatomiositis. porque la DRH se puede llevar por músculo, ustedes no saben, ahora van a ir a buscar, ¿sí? O sea, a uno le llega eso y uno dice, ok, tengo elevadas transaminasas, listo, entonces ¿yo qué digo? ¿Para dónde me voy a buscar? Hígado y músculo. Tengo la LDH, o sea, un pediatra así súper pilo que ya le había pedido la LDH para ayudarnos. ¿Sí? Entonces tú dices, listo, aquí tengo la LDH ya. Si la LDH también se eleva, probablemente no es de hígado, sino será de otro lado, vamos a buscar músculo. Y la enfermedad más frecuente muscular en reumatología, ¿cuál es? Dermatomiositis. O sea que podría tener las tres cosas. Ahora usted tiene que parar el escritorio a ver qué es lo que tiene. Listo. En ese momento, entonces, nuestra sospecha, porque pues es la más frecuente y de compromiso muscular, era una dermatomiositis juvenil. Vamos a examinar al paciente con esa sospecha. Era un paciente con un peso normal para su edad en ese momento, taquicárdico, con el resto de sus signos vitales normales, fascias dolorosas, tenía unas adenopatías cervicales pequeñas, móviles. A nivel osteoarticular tenía dolor con la movilización de hombros, edema bilateral en los codos, edema bilateral de muñecas, edema en todas las metacarpofalángicas y las interfalángicas, derrame bilateral de rodillas, edema bilateral de tobillos, dolor a la compresión de las interfalángicas. En la piel evidenciamos un exantema eritematoviolacio en los párpados superiores con leve edema, leve eritema malar que no respetaba los pliegues, exantema y pápulas rosadas violáceas en la superficie extensora de los codos y un exantema macular en las rodillas. Adicionalmente, se evidenció una disminución en la fuerza de la cintura pélvica y tenía un Gowers positivo, un signo de Gowers positivo y una marcha miopática. Entonces, ¿qué tenemos? Sí. Hasta ahí. Un paciente escolar con poliartritis mayor a 6 semanas. Tenía compromiso en pie.
lo que vimos se llama heliotropo, que ya ahorita más adelante se los voy a mostrar, y pápulas de Gottron. Tenía además debilidad muscular proximal y una elevación en las transaminasas y de LDH. ¿Qué piensan? Entonces, efectivamente, se realizó un diagnóstico de dermatomiositis juvenil. En ese momento se envió el paciente a urgencias por el compromiso que tenía, que pues era un compromiso importante. Se le solicitaron laboratorios, además se tenía que hacer un screening infeccioso, se le solicitó screening infeccioso. En caso de no haber infección se dejó la orden de iniciar metilprednisolona en bolos 30 miligramos por kilo día y concomitantemente iniciar metotrexate 12.5 miligramos semanales, ácido fólico y omeprazol y suspender el naproxeno. La evolución del paciente, pues era un paciente sin infección aparente, iniciaron el manejo con la metilprednisolona como se había indicado, después se le dio egreso con el esteroide oral, con metotrexate, ácido fólico y omeprazol. Ha continuado en seguimiento por reumatología pediátrica con una evolución en la que ha presentado una calcinosis generalizada que ha sido difícil de controlar, infección por citomegalovirus que se trató y unas enzimas musculares persistentemente elevadas. Adicionalmente, el paciente regresa el 30 de enero del 2018 pues, a uno de los controles, refiriendo una lesión costrosa indurada en el glúteo derecho de 2 meses de evolución, sin fiebre, intensamente dolorosa. La madre nos suministró estas imágenes, que son de más o menos 1 mes de evolución. Aquí se ve la lesión costrosa a la que ella se refiere. Todo esto estaba indurado, no tenía zona remitente, ni secreción. ¿Vale? Y al examen físico lo que se evidenció fue una lesión en el glúteo derecho, con un área eritematosa importante, esfacelada, intensamente dolorosa, una secreción blanquecina, puntiforme, como la vemos aquí en la imagen, con edema y eritema circundante importantes. Entonces, en ese paciente que tenemos, que ya lo conocen, con diagnóstico de dermatomiositis juvenil, con esa lesión que les mostré en el glúteo derecho, en primera instancia, ¿qué pensaríamos? ¿En una celulitis? ¿En un absceso glúteo? ¿O en una calcinosis? ¿Quién cree que es una celulitis? Pues que se debe pensar en una celulitis. ¿Nadie? Estaba bien eritematoso, ¿no? Tenía un punto ahí como de secreción. ¿Ninguno piensa en celulitis? ¿Absceso glúteo? ¿Sí? ¿Parecía un absceso glúteo? ¿Y calcinosis? ¿Quién cree que era una calcinosis? ¿Nadie? Sebas por allá dice que piensa que sí. ¿Nadie le sacó el piso? Sí. Ah, bueno, está piensa. ¿Nadie la conoció? ¿Qué pensaban que era? Dale. No los que rotaban conmigo ese mes, sino los que estaban en el piso. El dueño del niño. Un absceso glúteo. Entonces, realmente al principio se consideró que era una calcinosis. Se le iniciaron, se decidió. Devuélvete para acá la foto. Sí. Esa. Fíjense que sí se consideró que era un absceso glúteo, ¿sí? No nosotros. Ya cuando lo vio, digamos, con justa causa, ¿sí? Pues uno pensaría con justa causa. Pero fíjense, una lesión. Esta la foto la tomó la mamá, o sea, ni siquiera nosotros. La foto la tomó la mamá. Miren la lesión como está redondita, ¿sí? ¿Ustedes ven el pus que sale así? ¿Sí? O sea, ustedes cuando ven un absceso, ustedes ven que eso está perfecto, delimitado, durito, redondito. Fíjense que miren, y acá hay otra lesión durita, y acá tenía otra, ¿sí? Eso es la calcinosis que le drenó, eso no es pus. Eso de que tiene ese paciente ahí es la calcinosis. Calcinosis rompe la piel, y al romper la piel, ¿qué pasa al romper la piel? Pues la piel se rompe y hace una reacción inflamatoria alrededor, que es lo lógico. ¿Sí? Pues si uno se corta con un cuchillo alrededor se le pone rojito. Sí, ahora imagínense que la piel se rompa porque una masa de calcio está rompiendo la piel a la fuerza. La piel se rompe. Y por eso esto es bien circunscrito, como pasta de diente. ¿Sí? Entonces mire que tiene las dos lesiones. ¿Sí? Eso es calcinosis, son depósitos de calcio. Eso no es pus. Aunque parece. Entonces, inicialmente sí se había sospechado que fuera un absceso, pero después, al valorarlo reumatología, se consideró que era una calcinosis. Se manejó con 3 bolos de metilprednisolona endovenoso, manejo conservador de la lesión,
el paciente evolucionó bien, se le dio salida, pero a los 2 días reingresa por fiebre. Consideraron que se trataba de una sobreinfección y un absceso glúteo, evidenciaron secreción abundante por la lesión, sin embargo era la misma secreción blanquecina. Realizaron drenaje quirúrgico, se aisló un estafilococo aureus que se trató con antibiótico de amplio espectro. Por el drenaje quirúrgico presentaba un defecto importante de la pared que incluso requirió VAC, realizaron múltiples lavados y debridamientos sin mejoría de la lesión. En el último lavado que realizaron evidenciaron tejido subcutáneo calcificado, lo que había ahí era calcificación. Entonces se realizó una junta y se consideró que realmente pues era una calcinosis, que la lesión no iba a mejorar si se seguía haciendo manipulación del tejido, porque pues es un tejido que está mal, y si se sigue haciendo manipulación puede empeorar. Se le retiró el VAC y se dejó para cierre por segunda extensión. Y esta es más o menos una evolución que ha hecho la mamá. La lesión está muchísimo mejor en comparación a lo que era. Lo que pasa es que no tenemos como entre las que le mostré primero, después de que le hicieron el lavado, cómo estaba la lesión. Era una lesión muy profunda. Aquí ya está menos profunda, con menos área inflamatoria, y aquí ya está bastante superficial. Ahí se ve más grande de lo que es realmente, pero es una lesión en un glúteo que ya está cerrado. ¿Quién vio ese paciente en piso? Tuvo que pensar un montón de tiempo en piso. Como 3 meses. Nadie le vio la lesión cuando estaba, nadie le tocó en piso. Duró un montón de tiempo hospitalizado en piso. Tenía un hueco gigante en la nalga, ya casi media nalga, un hueco gigante, y todas las veces le lavaban y le salía ese depósito blanco. Es uno de los depósitos de cáncer. Le realizaron 5 lavados con debridamiento y le volvían a cambiar el VAC porque ellos veían que salía secreción blanquecina, pero pues no era una secreción purulenta, sino que eran los detritos de calcio. Entonces vamos a revisar dermatomiositis juvenil. Aunque se considera que es una entidad rara, realmente es la más común de las miopatías inflamatorias idiopáticas de la infancia, corresponde a un 80% de estas. Cursa típicamente, para que se lo lleven a la casa, con debilidad muscular proximal simétrica, más lesiones cutáneas patognomónicas, que las vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos, que es donde está la cohorte más grande, se ha visto una incidencia de 3.2 por 1 millón por año, con una edad, tiene un pico entre los 5 y los 14 años y una edad media de inicio a los 7 años. Predomina en el sexo femenino. En todos los estudios y los reportes de las series de casos y las cortes que se han realizado se ha visto una predominancia del sexo femenino, más o menos en Estados Unidos una relación 2.3 a 1 y en Inglaterra una relación de 5 a 1. No hay datos de incidencia en Colombia, aunque sí hay series de casos publicadas, y les quise traer este dato que es de la estadística de nuestro servicio. De junio del 2017 a junio del 2018 en Fundación Cardioinfantil hemos visto 9 pacientes con dermatomiositis juvenil, y en CAIRE, que es otro sitio de consulta, hemos visto 13 pacientes con dermatomiositis juvenil. Entonces, para que vean que no es tan infrecuente. En cuanto a la etiopatiogenia, esta es una imagen que la resume. Como todas las enfermedades autoinmunes, vamos a partir de un paciente con una predisposición genética, expuesto a ciertos factores ambientales y a unos cambios inmunológicos, que es como esta partecita de arriba, el paciente genéticamente predispuesto con factores de riesgo y estímulos ambientales. De los estímulos ambientales, que todavía están en estudio, no son muy claros, pero se ha visto que puede haber cierta fotosensibilidad. Los pacientes que se exponen al sol, esto puede disparar su respuesta inmune, y si están genéticamente predispuestos, pues causar toda esta respuesta. Y se ha visto también relación con algunos agentes infecciosos, aunque realmente no se ha determinado un microorganismo causante. Entonces, eso va a hacer una activación inmune de la respuesta humoral y celular de la inmunidad innata y adquirida, una producción de autoanticuerpos que va a llevar a una respuesta en el músculo y en el endotelio. En el músculo lo que va a pasar es que se va a sobreexpresar de forma importante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que normalmente no se debería expresar en las fibras musculares, pero en este caso se empieza a expresar, y lo que va a llevar es a un aumento en la respuesta al estrés en el retículo endoplásmico, que va a llevar a una activación de citoquinas y quimoquinas, a una respuesta inflamatoria importante. Se van a sobreexpresar genes angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, como hay una destrucción,
y hay genes angiogénicos y antiangiogénicos, no solamente va a haber destrucción, sino que va a haber reparación también, pero esa reparación va a ser con células y con tejido no de músculo normal, sino de un músculo diferente, que va a producir todas las manifestaciones que vamos a ver más adelante. Y en cuanto al ataque del endotelio, lo que va a pasar es que va a haber un ataque al espacio vascular, un ataque celular, con activación del complemento, con ataque a la membrana celular, que va a hacer que se acumulen en la parte vascular, en la piel y en el músculo, linfocitos TCD4, linfocitos B, células dendríticas. Esto va a hacer que haya un infiltrado, que esas células maduren y se produzcan también todas las manifestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, las manifestaciones pues van a estar basadas en los síntomas constitucionales, más o menos hasta el 15%, 15-20% de los pacientes pueden cursar con síntomas constitucionales al inicio de la enfermedad, como fiebre, malestar general, síntomas como de resfriado común. Va a haber un compromiso muscular, un compromiso osteoarticular y un compromiso en piel. El compromiso muscular típico va a ser una debilidad muscular proximal simétrica. Algunos pueden hacer compromiso distal, pero va a ser un compromiso más leve, y la evaluación se va a hacer con el signo de Gowers y el signo de Trendelenburg. Hay que tener en cuenta que hasta un cuarto de los pacientes pueden hacer compromiso faríngeo, hipofaríngeo y palatino. Esto va a causar disfagia, problemas de deglución, incluso disfonía. A nivel osteoarticular, el compromiso va a ser una poliartritis leve, que no va a ser deformante ni erosiva, y esto se va a presentar hasta en el 38% de los pacientes. Este es el signo de Gowers para que no se les vaya a olvidar. Entonces, es importante evaluarlo cuando sospechamos en el consultorio, hacer que el paciente se siente en el piso con los brazos arriba. Si definitivamente requiere apoyo de sus manos, ya sea en las piernas o en el piso para levantarse, pues va a ser un signo positivo, y este es el signo de Trendelenburg. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, entonces las quisimos dividir en patognomónicas, que va a ser el heliotropo, que va a ser un eritema rosado violáceo, de localización usual en los párpados, que generalmente va acompañado de edema. Pueden verse también telangiectasias asociadas. Las pápulas de Gottron, que son lesiones rosadas o blanquecinas en las zonas flexoras de los extensoras, de los nudillos, de los codos, de las rodillas y de los maléolos. Y las frecuentes, que pueden ser fotosensibilidad, que puede cursar incluso con exantema malar, pero es un exantema malar diferente al del lupus, pues no respeta los pliegues nasogenianos. Telangiectasias, las telangiectasias se van a ver localizadas en el sitio de la localización de las lesiones patognomónicas, en el heliotropo, en las pápulas de Gottron, cuando ya son lesiones crónicas, y también se pueden ver lesiones en sal y pimienta o eritema en B. El eritema en B es un eritema como lo llaman eritema también en escafandra, que es en la parte superior del tronco, en B, y todos estos exantemas pueden verse aumentados por los rayos solares. En la vergüenza. En la vergüenza. Con fotosensibilidad. Como habitualmente la persona usa camisas con triangulito aquí, pues por eso se llama el B. Y van a haber unas alteraciones también capilares, que van a ser de localización típica en la parte periungueal, que se van a ver lesiones vasculares, úlceras digitales, y puede haber también una hipertrofia en la cutícula. Les quería traer que es un heliotropo que, como pueden ver, no es el más severo, pero es para que no se les vaya a pasar nunca. Vemos el eritema rosado violáceo, incluso se alcanza a ver un poquito de edema en esta parte, y no tiene nada más, solo ahí en los párpados. Sí, acá se le alcanza a ver un poquito de eritema facial. Este es un poquito más intenso, un poco más de cerca, la siguiente. Y este pues es un heliotropo severo, con edema importante, que incluso podría llegar a ser confundido con otras cosas. Y esta niña que pues tiene el heliotropo típico y el exantema malar importante. Estas son las pápulas de Gottron, que las vemos en los nudillos. Aquí se alcanzan a ver, yo no sé si las alcanzan a ver. ¿Sí las alcanzan a ver?
Estas se ven muchísimo mejor, pero pues hay que ver también las que no se ven muy bien y aprender a identificarlas. Y este es el signo de Gottron, que es donde está usualmente localizada las pápulas de Gottron. Se ve un exantema macular no palpable, como el que vemos aquí en estas rodillitas. Esta era para mostrarles las alteraciones periungueares, que no se alcanzan a ver ahí muy bien, pero aquí tiene lesiones vasculares, ¿vale? Esta se ve muchísimo mejor, incluso se alcanza a ver la hipertrofia de la cutícula. También pueden tener compromiso a nivel gastrointestinal, que va a estar dado por la disfagia, dolor abdominal, diarrea persistente, melenas en los pacientes que hacen a veces vasculitis intestinal. A nivel cardíaco también pueden haber algunas alteraciones como taquicardia, hipertensión arterial, cardiomegalia, pericarditis. El compromiso cardíaco es un poco menos frecuente en niños, el compromiso pulmonar también es menos frecuente en niños y está dado por la broncoaspiración secundaria a la disfagia y enfermedad pulmonar intersticial. Y estos pacientes también pueden hacer alteración de la densidad mineral ósea, no solamente por su enfermedad, sino por los medicamentos que reciben. Complicaciones. Entonces, en primer lugar, la calcinosis, que era lo que ya veíamos, que es la calcificación de los tejidos blandos, se presenta hasta en el 30-40% de los pacientes, usualmente es de aparición tardía y está relacionada con gravedad de la enfermedad cutánea, con la presencia de vasculopatía y retraso en inicio del tratamiento. La localización usual es en codos, rodillas, en las partes sacras y en zonas de trauma. Va a cursar con dolor local, que en ocasiones puede llegar a ser muy intenso, con contracturas articulares y puede incluso ulcerarse, y nos va a hablar de un peor pronóstico funcional. Estas lesiones pueden verse aisladas en las localizaciones que les dije, puede formar también pseudotumores, incluso se puede ver como un exoesqueleto. Este es un ejemplo de varias calcificaciones. Aquí vemos unas donde se ve el punto blanquecino típico cuando empiezan a drenar. Aquí también tiene un poquito y aquí tiene otras. Este es un ejemplo, este paciente con estas calcinosis se ven así en la radiografía. Y la lipodistrofia, que es otra complicación raramente observada al momento del diagnóstico, pero se puede ver en el tiempo de la evolución hasta en un 14-25% de los pacientes. Va a ser una pérdida lenta y progresiva del tejido subcutáneo, que va a afectar principalmente al hemicuerpo superior, pero también puede afectar al hemicuerpo inferior en casos severos de la enfermedad. Va a estar asociada con acantosis nigricans, con resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, y pues va a tener un origen multifactorial porque los medicamentos que recibe el paciente, como los corticoides, pues pueden también causar un poco de lipodistrofia. Este es un ejemplo de una lipodistrofia severa. Los criterios diagnósticos, entonces, son básicamente los que plantearon Bohan y Peters desde 1975. El primer punto es el más importante, que son los cambios cutáneos patognomónicos, el eritema heliotropo, las pápulas de Gottron, el signo de Gottron, el exantema eritematoso en cara, tórax o zonas extensoras de las extremidades. El segundo punto va a ser debilidad simétrica en la musculatura proximal, que ya les conté, la elevación sérica de las enzimas musculares, uno o más de las siguientes, la CK total, la ST, la LDH, la aldolasa. La electromiografía compatible con miopatía y denervación, una biopsia muscular que evidencie histología de necrosis o inflamación, y el diagnóstico se va a hacer así: presencia del primer criterio y al menos 3 de los otros criterios va a ser un diagnóstico definitivo. La presencia del primer criterio y al menos 2 de los otros criterios nos va a dar un diagnóstico probable, y la presencia del primer criterio y al menos 1 de los otros nos va a dar un diagnóstico posible. Los estudios entonces que debemos realizar, ¿vale? En un paciente en el que se considere posible dermatomiositis juvenil se deberían tomar enzimas musculares, sí, que son la CPK total, la LDH, la ST y la aldolasa, un hemograma completo y un extendido de sangre periférica, una PCR y una BCG, una función renal y hepática, un tamizaje de infección que nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial, estudios de otras causas sistémicas de miositis, ¿vale? Que en los niños pues deberíamos descartar alteraciones de la función tiroidea, alteraciones electrolíticas, deficiencia de vitamina D y un uroanálisis para mirar que no haya proteínas. Dependiendo del cuadro clínico,
de los reportes de laboratorio iniciales que vimos que no son nada del otro mundo, pues son laboratorios que tenemos acceso todos. Dependiendo de eso, vamos a determinar compromiso de órgano blanco. Entonces vamos a tener que evaluar la dilución, la recomendación del consenso del 2017 recomienda capilaroscopia al inicio de la enfermedad y también durante el seguimiento, ecocardiograma y electrocardiograma para mirar si hay compromiso cardíaco, radiografía de tórax e incluso función pulmonar de ser necesario, radiografía de músculos afectados, electromiografía, biopsia muscular, resonancia magnética cerebral, ¿vale? La biopsia muscular se va a hacer especialmente en ausencia de exantema típico y la resonancia magnética cerebral si se sospecha compromiso neurológico y ecografía abdominal. En cuanto a los anticuerpos, realmente no los usamos para el diagnóstico. Como vemos, los ANAs no son específicos de la enfermedad, no son usados para el diagnóstico, y hay unos anticuerpos que son los anticuerpos específicos de miositis y los asociados a miositis, que se ha visto relacionados hasta en un 30%, pero más en adultos. Según el consenso se deberían tomar si están disponibles, pero realmente no nos van a cambiar mucho, entonces no los usamos de rutina. La electromiografía realmente nos va a servir es para diferenciar miopatía de neuropatía si creemos que el diagnóstico es incierto. Lo que se va a ver es un patrón miopático y una denervación. Recuerden que se debe tomar en 3 extremidades, no en 4, porque si necesitamos hacer biopsia, pues tenemos que dejar una extremidad libre para poder hacer la biopsia y que no esté alterada. No detecta miopatías metabólicas, entonces si se sospecha, pues se deben solicitar otros estudios. En cuanto a la resonancia magnética, ha cobrado realmente bastante importancia últimamente para diagnóstico y seguimiento de la actividad de la enfermedad. Tiene bastantes ventajas, permite estudiar amplias áreas musculares, es un estudio que no es invasivo, nos va a permitir hacer estudios sucesivos sin irradiación, puede utilizarse incluso para seleccionar el sitio de la biopsia muscular y tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente está en remisión los cambios van a desaparecer usualmente. Lo que vamos a ver es en la secuencia T2 y en la secuencia de supresión grasa, una miopatía y edema muscular, un aumento en la señal de los músculos y una hiperintensidad en el tejido graso subcutáneo. Y recuerden que siempre debemos buscar calcinosis. La calcinosis se busca con un buen examen físico, palpando las zonas en las que usualmente aparece y con radiografías simples. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces tenemos que saber que si hay ausencia de signos cutáneos o si hay una falla en la respuesta esperada al tratamiento, se deberían considerar otros diagnósticos, como las enfermedades del tejido conectivo, las polimiositis, miositis infecciosas o posinfecciosas, enfermedades genéticas, metabólicas o miopatías inducidas por medicamentos, que pues son otros capítulos. Dependiendo de lo que se sospecha, se solicitan los laboratorios, no es que vayamos a pedir laboratorios para todos. El manejo entonces va a estar basado en las medidas generales, que son la protección solar, porque ya vimos que pues la protección solar predispone a la enfermedad y al empeoramiento de las lesiones, un programa de rehabilitación física y de ejercicio en casa, calcio y vitamina D. Los inmunosupresores, que en primer lugar puse los esteroides, pero pues son más una terapia puente, el metotrexato, los antimaláricos, la ciclosporina, micofenolato, la inmunoglobulina endovenosa, que se va a reservar para la enfermedad refractaria o severa. La enfermedad severa va a ser aquella que curse con compromiso de órganos mayores o que tenga un compromiso cutáneo extenso o con úlceras. Y los biológicos como rituximab, adalimumab, infliximab, que se van a reservar también para enfermedad refractaria o severa. Les quise traer este algoritmo, que es como el algoritmo de tratamiento, lo resumí un poco, es del consenso del 2017. Cuando tenemos un paciente con diagnóstico inicial de dermatomiositis juvenil, vamos a iniciar entonces metilprednisolona 15 a 30 miligramos kilogramo dosis por 3 días, si la enfermedad es severa o incluso moderada. Si la enfermedad no es severa ni moderada, es una enfermedad de inicio leve, se puede iniciar con la prednisolona de una vez. Concomitantemente al corticoide se debe iniciar de una vez el metotrexate, 15 a 20 miligramos por metro cuadrado semanal, más las medidas generales que ya vimos, la protección solar, el ejercicio y la vitamina D. Si presenta mejoría, vamos a continuar con el metotrexate, a disminuir el esteroide. Si hay intolerancia al medicamento, pues podemos considerar cambiar a otro inmunosupresor como la ciclosporina o el micofenolato.
Vamos a hablar de remisión cuando el paciente lleve un año sin esteroide, con metotrexate, con resolución de los síntomas, y en ese momento podríamos considerar el retiro del metotrexate. Si no hay mejoría, lo primero que debemos evaluar, como en cualquier tratamiento, es la adherencia al tratamiento y la tolerancia al tratamiento. Si descartamos que sea ese el factor, entonces ya debemos llegar a considerar otros inmunosupresores como el micofenolato, los antimaláricos, la ciclosporina o incluso biológicos dependiendo de la severidad de la enfermedad. Si no hubo mejoría o hay calcinosis nueva, vamos a intensificar el tratamiento, vamos a pensar incluso en inmunoglobulina endovenosa y biológicos si no los habíamos utilizado. Si hubo mejoría, vamos a pasar a esta misma casilla. Continuar metotrexate, disminuir el esteroide, si hay intolerancia, cambiar a otro inmunosupresor y considerar remisión un año después de tratamiento sin esteroide. En cuanto al pronóstico, el pronóstico cambió un poco en 1970 cuando los corticoides se convirtieron en el pilar del tratamiento, haciendo que mejoraran de forma importante los resultados funcionales y la mortalidad, pero la carcinosis y la lipodistrofia siguen siendo un desafío y un gran causante de morbilidad a largo plazo. El desenlace normal o funcional bueno se ha visto hasta en el 80% de los pacientes, que son la mayoría, pero el 25 a 30% de los pacientes pueden tener atrofia mínima o contracturas, el 12 a 47% calcinosis permanente, 5% de los pacientes podrían incluso llegar a estar dependientes de silla de ruedas y hasta el 1 o 2% de los pacientes podrían fallecer por complicaciones de la enfermedad. Entonces vieron que es súper importante, no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa en lo que no se conoce. Por eso es tan importante saber de dermatomiositis. Gracias. Dudas, preguntas. Dos mensajes importantes que se deben llevar. Uno, y por eso trajimos y pusimos la primera pregunta, es que siempre que pensamos en transaminasa elevada, pensamos solo en IVA. O sea, nuestra visión es así, solamente hígado. Recuerden que las transaminasas se van por otras cosas y dentro de esas otras cosas hay que pensar en músculo. Sí, la mayoría de los pacientes que vienen con miopatía inicialmente tuvieron una elevación de transaminasas que nadie observó. Entonces siempre hay que pensar en que las transaminasas no son solo hígado, sino también son músculo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ampliamos el espectro, lo ampliamos para la parte hepática con la bilirrubina, la EGT, la fosfatasa alcalina, pero lo ampliamos para la parte muscular y le dimos el LDH y aldolasa. La aldolasa no es ningún examen exótico, no cubre el pozo, el plan de beneficios de salud, o como quieras decir, se hace aquí, ¿sí? Y siempre pensamos que es como un examen exótico, que no podemos medir, es un examen que se pide de rutina, no es un examen que sea absolutamente costoso ni nada por el estilo. Entonces cuando piensen que el paciente tiene una miopatía, los exámenes están a la mano, ¿de acuerdo? Buscar las cosas, porque ese paciente, fíjense que ese paciente no se quejaba de debilidad. Nosotros le encontramos la debilidad, que son dos cosas diferentes. Entonces ustedes van a esperar que el paciente ya llegue en silla de ruedas y que el portero sepa, digamos que esa no es la idea. Pero el paciente, fíjense que nunca en la historia clínica de la infección el paciente se quejó de debilidad. Nunca. El paciente se venía quejando de dolor articular, de artritis, y todos lo asumíamos como limitación funcional por la artritis. Como le duele el pie, como le duele la mano, como le duele la rodilla, el niño no hace. Y resulta que el niño no hacía, no por el compromiso articular, sino por la debilidad muscular. O sea, somos nosotros los que tenemos que ir a buscar las enfermedades de acuerdo a lo que ya tenemos. Que muchas veces los papás no nos van a decir a nosotros, sobre todo en las enfermedades reumatológicas, que las enfermedades y los síntomas se confunden mucho unos con otros. ¿Sí? Y por eso, digamos, pusimos el caso de esa manera. O sea, cuando nosotros vimos que tenía elevado, un reino le buscamos la debilidad y se la encontramos, ¿sí? Pero no era porque el niño nos dijera a nosotros que se caería o que no pudiera. Como por eso queríamos como señalar eso. Y lo otro, pues que Jennifer hizo un esfuerzo súper grande en revisar la estadística. Fíjense que en un año tenemos 25 pacientes, ¿sí? O sea, que no es que no hay, ¿sí? O sea, vemos 2 pacientes por mes. Entonces yo siempre les digo cuántos pacientes de fibrosis quística que ven, cuántos pacientes de hemofilia que ven, ¿sí? Pero todo el mundo sabe de hemofilia, todo el mundo sabe de fibrosis quística, que son enfermedades que claro, son importantes, pero realmente es que tienen como más ruido que son los pacientes que vemos. Realmente la enfermedad tiene poco ruido, pero uno no termina como aprendiendo de ella, como no la sabe, pues no la ve, y como no la ve, la diagnostica. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Listo.